Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos introducido semanas atrás, que es el tema de la visión personal y la visión de futuro, con la diferencia de que hoy le vamos a dar un toque más personal, más relacionado con tu persona, como vos, como emprendedor, como empresario, como jefe, gerente, como líder, y también esto aplicable a otras personas, ¿no? O sea, esto es una charla que en realidad aplicaría a todo aquel que quisiera trabajar sobre su visión de futuro, sobre su visión personal e ir elaborando objetivos que tengan que ver con el futuro de su vida, con su vida personal, y obviamente también entra detrás de todo esto la vida laboral, la vida familiar, espiritual. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿sí? Así que bueno, los invito a que nos vayamos introduciendo en el tema y bueno, tu visión de futuro. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Lo que queremos lograr. Hace unas semanas atrás trabajamos sobre este tema del ser, hacer y el tener, que es un paradigma que no es nuevo. Si queremos podemos decir que es nuevo acá en Occidente o que tiene unas pocas décadas, pero este es un modelo de paradigma que ya viene de la filosofía oriental, de las culturas chinas, japonesas, sobre todo si uno lee autores como Confucio, Lao Tse y otros, ¿no? Que ellos dicen que lo principal en el ser humano para lograr ser un ser desarrollado, pleno, feliz, es hacer foco en el ser. Que este ser lleva a un hacer, a un concretar acciones, a un realizar cosas, conductas, comportamientos, y esto se retroalimenta, el ser y el hacer se retroalimentan, ¿sí? Y como consecuencia final se genera el obtener o el tener, ¿sí? De acá a un tiempo, obviamente que esto no es mágico, ¿no? Nosotros podemos dar ejemplos de esto como el caso de situaciones donde uno comienza a hacer un cambio de hábitos, de una dieta, por ejemplo, que en realidad a mí me gusta mucho más, en vez de decir dieta, decir cambio de hábitos, ¿no? Porque la palabra dieta ya tiene como una conceptualización no muy agradable, no muy positiva en nuestro lenguaje habitual y cotidiano, ¿no? Es como que suena a esfuerzo, a dolor, a sacrificio, ¿no? A privaciones y demás. En cambio, cuando uno lo mira como cambio de hábito, el cambio de hábito ayuda a comprenderlo de una perspectiva más positiva, más alentadora, más entusiasmante, digamos, ¿no? Cambiar de hábitos de comida, cambiar de hábitos de ejercicio físico, y ustedes lo saben perfectamente, cuando uno comienza a hacer ejercicio físico, las consecuencias, los cambios, las transformaciones físicas, neurológicas, neurohormonales y demás, no se ven de manera inmediata, aunque sí hay algunas que se ven de manera inmediata, como qué sé yo, el cansancio, la transpiración y demás, pero lo que es la aparición del cambio en la musculatura, el sentirse más flexible, sentirse más dinámico y más entusiasta, eso se va viendo con el paso de los días y de los meses. Por lo tanto, ese hacer y ese tener, perdón, ese ser y ese hacer tienen que tener una continuidad. Hay algunos estudiosos de la neurociencia que en los últimos tiempos dicen que aproximadamente para que estos cambios se aclimaten, se pongan en vista, digamos, tienen que pasar aproximadamente unos 100 días, unos 3 meses. Hay otros que dicen que no, que tienen que pasar 6 meses o un año, pero bueno, digamos que el tiempo es algo que uno le va a dar la pauta personal, de una manera propia, personal, y lo que sí es cierto es que hay que tener continuidad en esto para generar un hábito. Una vez que el hábito es generado, es difícil de perderlo, o de alguna manera, si se quiere, queda ahí como en pausa y uno lo puede retomar cuando quiera, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a utilizar un teclado sin mirar las teclas. Ustedes saben que por ahí durante un tiempo no volvemos a hacer esta rutina, esta actividad, pero si nos ponemos de vuelta en contacto con la bici, con el teclado, con lo que sea, esto ya está generado hábito y no hace falta volver a aprenderlo. Bueno, lo mismo pasa con otros dominios de nuestra vida, ¿sí? A los cuales podemos generarles hábitos para lograr nuestra visión de futuro, nuestros objetivos. Ahora, hay una cuestión importante que es lo que dice el párrafo final de esta diapositiva, que es no pretender controlar la conducta de los demás. O sea, cuando yo busco generar una visión de futuro, hacer un cambio de paradigma, de hábitos y de lo que sea, si yo pretendo modificar, cambiar o controlar la conducta de los demás, esto no es lo correcto, no funciona así, sino que de alguna manera lo que tengo que hacer es trabajar sobre mi persona, ¿sí?
Es más, hay otro concepto también dando vuelta con el tema de la visión, que es que cuando yo elaboro una visión de futuro, quiero tener hábitos y demás, esto debe ser ecológico, o sea, positivo para todas las personas a las cuales se ven involucradas. Bueno, la programación neurolingüística nos habla de desarrollar un modelo de visión poderosa, ¿sí? ¿Y cómo se debe expresar la visión? La visión se debe expresar con qué es lo que yo deseo, de manera positiva, y verificar si es una visión o un mero objetivo. ¿Cómo nos damos cuenta si es una visión o un mero objetivo? Porque los objetivos se expresan en cifras, las visiones no. Una visión se expresa a largo plazo, es un deseo amplio, tiene que ser detallado, pero no tiene que tener números. No es que tiene que decir, yo quiero comprarme una casa en el barrio de tantos metros cuadrados, con tantos baños, con tantas habitaciones. No es lo correcto. Lo correcto sería decir, bueno, mi deseo, mi visión sería tener una casa, quiero una casa. Obviamente que si después ustedes la visualizan, la sueñan, la imaginan y la trabajan con fotos, con imágenes, no está mal, eso colabora y ayuda al logro de esa visión, pero volvemos a repetir, no tiene que ver con números, no tiene que ver con cifras, ¿sí? Y esto lo reafirma un autor que se llama Joel Barker en un video que lo pueden buscar en internet, está en YouTube, que se llama El poder de una visión. Los invito a que lo vean, es realmente hermoso ese video. Tiene una duración de unos 40 minutos y está dividido en 3 partes. Se puede bajar, ya está accesible. Les repito, Joel Barker, El poder de una visión. La otra pregunta es ¿para qué lo deseas? Enunciada en términos de lo que querés y no de lo que no querés. La visión tiene que estar conformada, relatada, escrita de forma positiva, ¿sí? Y fíjense la frase de Lair Ribeiro, que es un programador neurolingüístico brasileño, ¿no? Él lo que dice es lo siguiente: concentrarme en lo que no quiero, en lugar de hacerlo en lo que sí quiero, es como conducir un auto mirando por el espejo retrovisor. Y es así. O sea, las declaraciones de una visión de futuro tienen que ser hechas en modo positivo. Quiero esto, quiero aquello, deseo, tengo. Inclusive hasta algunos dicen que tiene que ser declarada de manera presente. Ya tengo, ya soy, ya quiero, ya estoy, ¿sí? Y no de manera negativa como muchas veces se han declarado, por ejemplo, como para dar una situación, los mandamientos, los 10 mandamientos. No harás tal cosa, no harás tal otra. No, así no funciona, ¿sí? Tiene que ser de manera positiva. Segundo punto, demostrarla de manera sensorial. Y acá viene una parte de la visión que es un ejercicio llamado visualización, ¿sí? ¿Cómo me veré cuando logre mi visión? ¿Qué estaré haciendo? ¿Qué sentiré? Y está muy bueno trabajar sobre este ejercicio con técnicas de meditación, de respiración, de relajación y demás, ¿no? O sea, cerrar los ojos, ambientarte en un lugar tranquilo, silencioso, bien preparado para eso, e imaginar cómo vas a estar en ese momento, qué vas a estar haciendo, con qué personas, cómo va a ser el lugar y demás. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que la logré, que la obtuve? ¿Cómo se darán cuenta los demás que la obtuve? Porque estas imágenes funcionan a modo de comprobación. Hay gente que inclusive cuando trabaja sobre este tema de la visión, hacen como una cartelera en algún espacio de su casa o de su dormitorio o de su habitación o de su trabajo, donde van poniendo como dibujos, fotos o palabras o frases que ayudan a que esa visión se vaya plasmando en el inconsciente y que uno vaya trabajándola inconscientemente y de a poco. Hay personas que, por ejemplo, escriben frases y las ponen al lado del espejo de su baño o al lado de su cama o en algún lugar al lado de su computadora. ¿Para qué? Para verlos continuamente, y esto va trabajando de manera inconsciente sobre la mente, sobre las emociones, y haciendo que uno vaya direccionando todos los esfuerzos y todas las energías hacia esas visiones o hacia esos deseos que uno quiere lograr, ¿sí? Tercero, debes ubicarte en el contexto de manera apropiada. Y acá sí, por ejemplo, hay algunos autores que proponen que se pongan fechas. Pero por ahí no sé si fechas con días y horas y minutos, pero sí con años, ¿no? O meses. ¿Para cuándo quiero lograrla? ¿Cuándo no la quiero? O sea, cuándo no la quiero sería demasiado pronto o demasiado lejos, ¿no? Demasiado tiempo hacia adelante, ¿no? Y esta visión debe depender de mí mismo y de nadie más. Porque si depende de otra persona para ser lograda o alcanzada, ya entonces no es mi visión, sino que es una visión con otro o compartida. Y hay que ver si el otro quiere o no involucrarse en esto, ¿no es cierto? Y lo que les decía recién, debes preservar la ecología interna y externa.
¿Qué pasaría si la alcanzara tanto en mi persona como en mi entorno? Y no debe perjudicar a nadie. O sea, voy a dar un ejemplo un poco burdo, ¿no? ¿Qué pasa si yo deseo la persona de alguien, ¿no?, que ya está en pareja o casada o matrimonio o lo que sea? Y eso no es ecológico, porque yo le estoy haciendo un daño a esa persona para obtener el amor, el afecto de ese alguien, ¿no? O si deseo o pretendo que a alguien le vaya mal o que le pase, no sé, un accidente o algo malo, eso tampoco es bueno, ¿sí? Obvio, entendamos que detrás de todo esto está trabajando siempre la energía, ¿no? La energía del universo, el poder de la atracción, ¿no? Y todas esas técnicas que andan pululando. Pero lo que decimos es, en la medida de lo posible, todo esto tiene que ser positivo, no negativo, ¿sí? Bien, para tener en cuenta, siempre debes enunciar las afirmaciones en tiempo presente y no en tiempo futuro. Yo tengo, yo estoy, yo soy, yo hago, ¿sí? Siempre enunciar las afirmaciones de la manera más positiva que puedas, algo que ya dijimos recién, ¿sí? Mientras más simple y corta la afirmación, más efectiva. ¿Por qué? Porque tu mente, tus energías, más fácilmente lo captan y de esa manera lo ponen a la búsqueda, ponen todas las energías detrás de ese logro, ¿cierto? Elegí afirmaciones con las que te sientas cómodo. Si vos vas viendo que las afirmaciones con las que vos elaboraste tu visión no te sentís cómodo, las tendrías que ir modificando y mejorando hasta que logres generar esa afirmación que te sientas cómodo. Al afirmar estás creando algo nuevo, no remediando ni cambiando algo que ya existe. En la medida de lo posible tiene que ser así. Es algo nuevo que estás generando, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve la visión en la práctica cotidiana? ¿Por qué afirmamos que la visión es una herramienta esencial para liderar y para liderarme a mí mismo? Por lo que decíamos en charlas pasadas, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hacer o pedir a otro que haga lo que no tiene en sí mismo, lo que no probó, lo que no aprendió, lo que no transitó en sí mismo, ¿sí? Entonces, la visión lo que da es un fuerte sentido de propósito, aquello para lo que vos estás en este mundo. Y no solamente en tu persona, sino en tus emprendimientos, en tus logros, en tu emocionalidad, en tu espiritualidad, en tu familia, en todos los ámbitos que ahora vamos a ver y que ya hablamos en una charla anterior, ¿sí? Además, la visión produce foco y concentración en nuestro actuar cotidiano. Hay una frase dando vueltas por las redes sociales que dice lo siguiente: pregúntate si hoy estás haciendo aquello para lo cual quieres lograr algo mañana. O dicho de otra manera, si yo quiero dentro de un rato, no sé, vamos a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no?, ir a comer a un restaurante con un amigo. ¿Estoy haciendo ahora en este momento presente lo que tengo que hacer, lo que debo hacer para estar dentro de una hora o dos comiendo con ese amigo en ese restaurante? ¿Qué cosas debería estar haciendo ahora? Y, entre otras cosas, por ejemplo, averiguando a qué restaurante, contactando a mi amigo, viendo si hay lugar y mesa en ese lugar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, si vos estás haciendo ahora aquellas acciones que te van a llevar al lugar que querés estar en el futuro, estás en el camino adecuado. Ahora, si vos estás ahora haciendo acciones que no te van a llevar a ese lugar que querés estar en el futuro, amigo, cuestionate. Buscá qué tenés que hacer, qué tenés que redireccionar para tener que lograr ese cambio, ese objeto, ese deseo, esa visión a futuro, ¿sí? Porque todo esto genera una actitud proactiva. En la medida que vos te das cuenta que estás en ese camino correcto para lograr eso que querés alcanzar en el futuro, todas tus energías se van a poner de manera proactiva al servicio de ese objetivo, ¿sí? Porque le asigna sentido a nuestras acciones. Todo lo que nosotros hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos tienen un sentido y van enfocadas en esa dirección de lograr esa visión, de lograr ese objetivo, ¿sí? Porque aumenta la determinación, la paciencia y la persistencia. Fíjense qué importante estos tres últimos puntos, ¿no? La determinación, la paciencia y la persistencia. Hay objetivos, hay deseos, hay visiones, hay logros que son de mediano y largo plazo. Por ejemplo, si yo quiero tener una casa, si yo quiero formar una familia, si yo quiero crecer en mi trabajo, si yo quiero, no sé, viajar a algún lugar complicado, lejos, que requiere mucha preparación y demás. Eso no se va a poder lograr en 1, 2, 6 o 3 meses. Eso se va a lograr en un tiempo bastante prolongado. Entonces es importantísimo la determinación, que yo esté claramente determinado que eso lo quiero, que eso es lo que quiero alcanzar, y la paciencia y la persistencia, ¿sí? La paciencia para no decaer en el logro de este objetivo, que se va a ir alcanzando con pequeños objetivos que me van a ir acercando a ese gran objetivo, y la persistencia para superar obstáculos, problemas y demás, ¿sí?
Bien, y este gráfico, que también ya lo he presentado, si no me equivoco, en una charla anterior, tiene que ver con esto del contrato psicológico. ¿Por qué lo vuelvo a presentar? Porque el contrato psicológico está relacionado no solamente conmigo y con mi visión, mi misión y mis valores, sino también con el ámbito en el cual yo me relaciono, como por ejemplo en la empresa, en mi trabajo. Y acá puede esto servir para tanto el emprendedor como para el empleado, el trabajador o el que forma parte de un equipo de una empresa. Yo me tengo que preguntar, ¿esta empresa me elige a mí por mi visión, mi misión, mis valores y yo la elijo a ella por lo mismo? ¿Tiene que haber un ámbito de intersección entre ambos lugares o estamos totalmente en lugares diferentes, estamos en ámbitos diferentes? Si esto es así, estaría bueno que yo pudiera, de alguna manera, como dice el GPS, ¿no?, recalcular mi ubicación dentro de esa organización o de esa empresa. Y repreguntarme y reformular, bueno, ¿realmente me interesa estar en esta organización o en esta empresa? ¿Este es el lugar en el cual yo quiero pasar de aquí a, no sé, 3, 4, 5, 10 años mi vida trabajando, poniendo mi energía y demás? Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero no siempre es fácil cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, ya lo sé, por supuesto que sí. Pero es importante también estar en el lugar en el cual yo me siento bien, me siento cómodo, me siento feliz y me siento realizado. Si no, lamentablemente, esto no me va a llevar a lograr mis objetivos, mi visión, mi misión y mis valores. ¿De acuerdo? Y acá vienen los 8 ámbitos de la vida que yo les he mencionado en algún momento, en una de las charlas anteriores, a los cuales yo puedo posicionar o enfocar mi visión. Fíjense, ¿no? Estos son 8 ámbitos que presenta Fernando Flores, que es uno de los grandes coaches ontológicos, junto con Maturana, Echeverría y otros que fueron chilenos que descubrieron o crearon esta disciplina del coaching ontológico y que nos dice que, bueno, en Occidente, en todo lo que son nuestras civilizaciones occidentales, tecnológicas y desarrolladas, las personas vivimos en ámbitos complejos y habitualmente buscamos lograr o conseguir objetivos, visión, deseos en estos 8 ámbitos, ¿sí? Mi cuerpo, mi mente, mi casa, mi pareja, mi familia, cuando hablamos de familia, la familia núcleo, la familia extendida, etc. Mis relaciones sociales, amigos, conocidos, contactos, compañeros de trabajo y demás, mi relación con el planeta, algo que no es menor hoy día, sabiendo que esta es nuestra casa y es la casa de todos los que vivimos acá y que si no la cuidamos colapsaríamos y podríamos llegar a tener serios problemas. Mi trabajo, mi profesión, que son 2 cosas parecidas pero no iguales. Mis estudios, mi capacitación, que también son 2 cosas parecidas pero no iguales. Mi dinero y mi patrimonio, que es lo mismo que dije anteriormente, son parecidas pero no iguales. Y mi tiempo libre y mi ocio, ¿sí? Estos 8 ámbitos de la vida conforman la rueda de mi vida. Y yo ya les dije en una charla anterior que estaría bueno que cada uno de nosotros pudiéramos puntuarnos en estos ámbitos de 0 a 10, siendo 0 el centro de la rueda y 10 uno de los extremos. Y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy respecto de mi cuerpo? De 0 a 10, mi mente, de 0 a 10, mi casa, 0 a 10, mi pareja, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver que esos puntajes no son iguales. Hay algunos puntajes en los cuales estamos más desarrollados, otros menos desarrollados, y si unimos esos puntos con una línea, vamos a ver que eso no forma una rueda, forma algo así como una estrella de picos y valles muy pronunciados y muy diferentes. Y la pregunta que nos hacemos habitualmente es, ¿puede una rueda funcionar adecuadamente con esos picos y valles, con esos desparejos tan importantes? Se complica, ¿sí? Obviamente no todos tenemos aspiración de desarrollar estos 8 puntos, ¿no? Estos 8 ámbitos de nuestra vida. Pero si tenemos esa aspiración, tendríamos que ser conscientes de que tiene que haber una cierta homogeneidad entre estos 8 ámbitos. No puede ser que yo tenga un mayor desarrollo en todo lo que tiene que ver con mi dinero, mi patrimonio y descuide mi cuerpo, mi mente, ¿no es cierto? O lo mismo si desarrollo, no sé, mi tiempo libre y descuido mi patrimonio, mis estudios, mi capacitación, ¿sí? Bueno, vamos a ir a un tema nuevo, que esto sí es un tema que no hemos desarrollado nunca y que realmente creo que puede llegar a ser interesante para el autoconocimiento de las personas, ¿sí? Ese tema tiene que ver con una técnica que se llama la ventana de Johari. Y les voy a contar un poco de qué se trata y cómo funciona y para qué sirve, ¿sí?
Habitualmente percibimos lo que nos gusta, lo que nos interesa o lo que necesitamos. Esto es absolutamente normal, natural o habitual, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque estamos inclinados a seguir o a perseguir aquellas cosas que nos llaman la atención, que necesitamos, que nos gustan, etc. ¿Sí? Nuestra percepción de las personas no es tal como son, las vemos por lo que significan para nosotros. Y esto es así. En realidad hay toda una cantidad de estudios en estos últimos años acerca de la percepción y la neurociencia ha declarado que nosotros no vemos las cosas como son, sino que las vemos como queremos o como podemos. O sea que toda la percepción que ingresa por nuestros ojos, nuestros sentidos y demás es absolutamente modificada por nuestro cerebro y percibida de la forma en que nosotros podemos o queremos percibirla. Esto es muy interesante porque nos da una pauta de que no existe objetividad. Lo que hay son consensos acerca de lo que hay en este mundo y cómo nosotros lo percibimos y demás, ¿sí? Vemos o percibimos lo que podemos ver, vemos o percibimos lo que queremos ver. Y ahí aclaro nuevamente neurociencias. Los invito a que lean Facundo Manes, tiene muchos artículos referidos a este tema y en realidad es interesantísimo entender cómo el ojo humano, cómo la mente humana modifica la realidad cuando es incorporada dentro del sistema neurológico, ¿sí? Organizamos el mundo acorde con conceptos o categorías, caliente, frío, bueno, malo, etc. Y esto nos permite considerar una dimensión a lo largo de la cual podemos ubicar los hechos, las personas, etc. Dicho de otra manera, nos permite clasificar, ordenar las cosas, las personas, etc. Esto ya viene de la época de los filósofos antiguos, ¿no? De la antigua Grecia. Aristóteles fue uno de los grandes clasificadores, ordenadores de todas las realidades que existían en el mundo hasta esa época, ¿no? Si tenemos que categorizar o agrupar algo desconocido, tenemos que inventar una categoría o concepto nuevo. Y acá me quiero detener un minuto justamente a hablar de este tema. Cada vez que a nosotros se nos presenta algo diferente, algo raro, algo nuevo, algo desconocido, a lo cual no le sabemos poner nombre, no sabemos cómo se llama, cómo funciona y demás, esto genera toda una incertidumbre, confusión y movilidad emocional muy grande. Piensen si no cuando ustedes en algún momento de su vida tuvieron un hecho traumático o no, de salud o psicológico o emocional o económico o lo que sea, al cual no supieron darle nombre, no supieron cómo llamarlo, no supieron qué pasaba, qué estaba sucediendo. Todo esto genera una inestabilidad en la persona humana porque justamente no la puede agrupar dentro de las clasificaciones perceptuales y conceptuales que tiene en su mundo psicológico y neurológico, ¿sí? Sufrir cierta confusión ante la imposibilidad de poder ubicar a ese hecho, a esa persona, en alguna categoría conocida. La mayoría de las personas han desarrollado un conjunto propio de conceptos que utiliza para interpretar la conducta de los demás y estas preferencias están relacionadas con la motivación. O sea que aquello que nos motiva hace que nos interesemos por las cosas que nos llaman la atención y buscamos ubicarlas dentro de nuestro universo. Aquello que no nos motiva directamente queda fuera del alcance de nuestro universo, de nuestras percepciones, de nuestros intereses y demás, ¿sí? Los conceptos están conectados por una red de relaciones llamada sistema conceptual. Sí, es así. Sistema neuronal también podemos llamarle y demás. Aquello que nos llama la atención le prestamos atención, aquello que nos interesa le prestamos atención y aquello que no queda desclasificado, desclarificado, fuera de nuestro ámbito de percepción. Existe, pero no le damos valor, no le damos importancia, no lo introducimos dentro de nuestro sistema perceptual, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo. Personas cordiales y amistosas suelen ser confiadas, eso es lo que creemos, es una creencia. Tomen en cuenta este concepto, es una creencia, no es una realidad. Está lleno de personas cordiales y amistosas que son terriblemente malas, difíciles de tratar, manipuladoras, psicópatas y demás, ¿sí? Y aquí tenemos un sistema conceptual que vincula los conceptos de amistad, cordialidad y confianza. Una persona bien vestida, sonriente, agradable, con buenos tratos, con buenos modos y demás, ¿sí? Como los conceptos están vinculados entre sí, es casi imposible tomar una mínima parte de información acerca de una característica, por ejemplo, de una persona o de un hecho, y emitir una serie de implicancias sin cometer errores de apreciación o percepción, ¿sí? O sea que nos dejamos llevar por nuestras percepciones, por nuestras creencias y ajustamos a esa percepción a nuestro sistema de valores, de creencias y demás. Ahora, veamos el ejemplo contrario.
como los estereotipos negativos funcionan también de otra manera. Vemos una persona mal vestida, sucia, olorienta, con modales medio diferentes o raros a los habituales o a los nuestros, y nuestra mente vincula toda una red de expectativas acerca de las características de esta persona. O sea, ¿qué pensamos? Que es peligroso, que puede llegar a ser un delincuente o alguien que te quiera hacer daño, etcétera, etcétera. Y muchas veces no investigamos o indagamos en nuestros estereotipos para corroborar si la valoración es acorde o no con la realidad. Nos quedamos con esa primera percepción, con eso que vimos, que observamos y punto. Ahí le pusimos la estampilla porque necesitamos ponerle una estampilla, un nombre, para que esto funcione dentro de nuestro sistema de creencias y de percepciones, ¿sí? Estas redes de conceptos nos permiten organizar nuestras múltiples experiencias cotidianas, es lógico. Si nosotros tuviéramos que estar permanentemente buscando en nombres y ubicación a todo lo que percibimos cotidianamente, no podríamos tener paz y nuestra mente colapsaría. Gracias a que hacemos estas clasificaciones, podemos trabajar, vivir, manejarnos, subir a un transporte, ir de un lado al otro, etcétera, que nos da la tranquilidad de manejarnos casi de manera automática, ¿sí? Sin ellos estaríamos en un estado permanente de caos y de aprendizaje de cosas nuevas sobre experiencias ya vividas. Otro punto importante de la percepción interpersonal es la interacción social, que es básicamente conservadora. ¿Con quién nos relacionamos habitualmente? Con personas con las cuales nos sentimos cómodos, bien, adecuadamente, de forma correcta, como nosotros y demás. Por eso dice que es básicamente conservadora. Es raro, es difícil, es inhabitual que nos relacionemos con personas con las cuales no nos sentimos ni cómodos, ni bien, ni se parecen a nosotros, etc., ¿sí? Las normas sociales operan para preservar pautas y percepciones de interacción existentes. Y fíjense ustedes, evalúen ustedes con las personas con las cuales se relacionan habitualmente. Es raro, es inhabitual que nosotros nos relacionemos con personas con las que no nos sentimos cómodos habitualmente, en forma voluntaria, digo, no en forma involuntaria o obligatoria. Si yo tengo que ir a trabajar y me tengo que relacionar con personas que no me gustan, ya es otra cuestión, porque ahí estoy en un ámbito laboral en el cual muchas veces no elijo con quién estar, sino que el estar con esas personas ya viene dado por el ámbito laboral y demás. Pero en su tiempo libre, en sus decisiones personales, ustedes, nosotros, yo, todos decidimos con qué personas estar y que esas personas sean semejantes, parecidas a nosotros. No buscamos personas que sean diferentes, salvo que estemos en una situación excepcional, haciendo algún trabajo excepcional y demás, ¿sí? Bien. Por eso, cuando alguien actúa fuera de su rol habitual, los demás movilizan presiones para reencauzarlo. Esto se llama presión social, ¿sí? En las situaciones sociales tendemos a actuar de manera tal que mantenemos nuestra autoimagen y la autoimagen que vemos presente en los demás. Esto se llama conservar el statu quo. Detrás de todo esto hay conceptos sociológicos muy interesantes ya elaborados por autores en el siglo XX como Max Weber, Durkheim y otros que fueron los padres de la sociología moderna, ¿no? Los invito a que busquen y lean estos autores, ¿sí? Entre otras cosas, la norma social nos dicta que no podemos decir francamente a los demás nuestras percepciones de ellos. Miren qué interesante esto, ¿no? Si éstas difieren del papel que quieren jugar y que suponemos a través de las expresiones de su rostro. A ver, dice una frase que anda dando vuelta por ahí, que los niños, los borrachos y los locos no mienten. Pero nosotros, cuando estamos interactuando con personas, no decimos ni nos mostramos realmente como somos. Generamos toda una persona, una máscara, como significa, ¿no? Una imagen para no mostrar exactamente lo que pensamos o lo que creemos acerca de los otros. De modo que se nos niega información acerca de los verdaderos pensamientos y sentimientos de los demás por causa de las expresiones faciales emitidas y percibidas, tanto propias como de los demás. Y acá los invito a que busquen en el mundo de las microexpresiones faciales. Hace unos años atrás había una serie llamada Lie to Me, que en español significa mentime o miénteme, donde había un psiquiatra, psicólogo muy reconocido que tenía una consultora donde ellos lo que hacían era descubrir justamente las mentiras de personas a las cuales tenían que interrogar o trabajar como ladrones, narcotraficantes, políticos, ejecutivos, asesinos y demás. Si bien esto era una serie, pero no es fantasía,
está basada en las investigaciones de un psicólogo que realmente existe y que ha trabajado sobre esto de las microexpresiones, llamado Paul Ekman. Los invito a que busquen a Paul Ekman también, tiene libros y está muy bueno todo este tema de las microexpresiones porque son universales, no son solamente de Occidente. Todos los seres humanos del mundo tienen estas microexpresiones, ¿sí? Seguimos con la ventana de Johari. Una técnica que ha trabajado sobre estos conceptos es la ventana de Johari, creada por Joe Luft y Harry Ingram. Por eso se llama Johari. ¿Estamos? Es un invento que ellos hicieron y que lo que de alguna manera trata de demostrar o de mostrarnos es las 4 zonas en las cuales ellos de alguna forma dividieron la personalidad de los individuos y cómo nos manifestamos frente a los demás. Ellos hablan de 4 cuadrantes donde la zona abierta es la zona conocida por mí y conocida por los demás. La zona verde, que sería mi yo, mi persona habitual que veo y que muestro todos los días y que los demás conocen y me conocen y podemos compartir y demás. Pero por el otro lado, hacia abajo, en lo que sería la zona oculta de color ocre, está la zona oculta que es desconocida por los demás, pero conocida por mí. Aquello que yo no muestro en el día a día. Aquello que yo de alguna manera oculto o trato de no mostrar inmediatamente o solamente lo tengo, digamos, presente o disponible para aquellas personas de confianza, familiares, amigos y demás, ¿sí? Por el otro lado, la zona roja, que se llama zona ciega, es esa zona conocida por los demás pero desconocida por mí, que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay aspectos de mi persona, de mi vida, de mi actuar, de mi comportamiento que yo no me doy cuenta, que no soy consciente y que los demás sí se dan cuenta y me lo podrían decir. Y aquí está muy bueno utilizar esta zona ciega para, de alguna manera, mejorar mi persona, mejorar mi comportamiento, mi conducta, mis hábitos y demás. ¿Cómo se hace esto? Preguntándole a los demás, ¿cómo me ves? ¿Qué cosas crees que debería mejorar o hacer para cambiar, para desarrollarme, para ser mejor persona, mejor empleado, mejor jefe, lo que sea, ¿sí? En el ámbito cristiano católico se llama corrección fraterna y en el ámbito empresarial lo llamamos trabajar sobre la persona para mejorar sus capacidades y sus competencias. Evaluación de desempeño, llámenle como quieran. Por último, la zona azul, claro, azul clarito abajo, desconocida por mí y desconocida por los demás. ¿Con quién podríamos asociarla? Y con aquel famoso concepto elaborado por la psicología tradicional o clásica del inconsciente. Es esa zona que ni yo ni los demás conocen, pero que está ahí latente, está ahí por debajo como sustrato de todo lo que es mi personalidad, mi persona, ¿sí? Y que en algunas ocasiones sale hacia afuera. ¿En qué ocasiones suele salir? Generalmente en situaciones de crisis, situaciones de desborde, colapsos emocionales, problemas personales profundos e importantes, ¿no? Y que nos quedamos asombrados nosotros y se quedan asombrados también los otros de lo que pudimos hacer o decir, ¿sí? Bueno, y aquí tienen la explicación, ¿sí? Zona abierta incluye todos los factores de los cuales yo y los demás tenemos percepciones compartidas, las personas me ven como me veo yo. Zona desconocida, factores que no ven los demás y tampoco yo. Zona oculta, factores que conozco de mí, pero oculto a los demás. El resto de las personas perciben una imagen falsa de mi verdadero yo y yo debo estar alerta para no mostrar ese verdadero yo. En realidad no es una imagen falsa, yo diría que es una imagen incompleta, ¿sí? Porque no la muestro siempre, ni a cada rato, ni con todas las personas. Y la zona ciega, que es aquí donde están los aspectos que otros perciben en mí, pero que yo no me doy cuenta, es decir, que las personas saben ciertas cosas de mí, pero no me las dicen, ¿sí? Bien. Para pasar de una zona oculta a una zona abierta se requiere un nivel de confianza y de seguridad psicológica que permita compartir con otros mis autopercepciones. O sea, esto que les dije recién. Poder hacer una charla de corrección fraterna, poder hacer una charla de evaluación de desempeño, poder charlar con un amigo, con un familiar acerca de qué percibe de mí, cómo me ven y qué debería mejorar o cambiar. Exige que la gente me brinde retroalimentación acerca de cómo me ven. Nosotros tenemos en el coaching ontológico una frase, digamos, relato que es muy lindo, muy interesante, que dice lo siguiente. Se los voy a contar porque realmente vale la pena. Viene un amigo y me dice, che, tenés colita de chancho. Escuchen esto, ¿no? Porque es medio gracioso, medio patético, ¿no? Ah, ¿qué decís? Dejá de decir pavadas, ¿no?
Viene otra persona, que no es un amigo, que es un conocido, che, tenés colita de chancho. Ah, otro más que está paveando, que está jorobando, haciéndome chistes. Viene un tercero, que tampoco es muy conocido, pero me repite la misma frase, che, tenés colita de chancho. Ya cuando tres personas diferentes, un amigo, un conocido y un desconocido me dicen que tengo colita de chancho, ya me empiezo a poner un poco nervioso y reflexivo, decir, che, ¿qué está pasando? Que hay tres tipos que me dicen que tengo colita de chancho. Si aparece un cuarto, un quinto, un séptimo, un décimo que me dicen, che, tenés colita de chancho, en algún momento yo voy a hacer esto y me voy a mirar para atrás a ver si tengo colita de chancho. A ver, ¿qué es lo que queremos decir con esto, gente? Que si muchas personas te dicen, vos sos así, o vos estás actuando de tal manera, o vos tenés tal conducta habitualmente, vos tenés tal comportamiento, o tu personalidad es así o asá, préstenle atención. No creo que demasiada gente se equivoque respecto de nuestras conductas o nuestros comportamientos. Cuando hay un patrón reiterativo de conductas o comportamientos que diferentes personas de diferentes ámbitos te lo empiezan a recalcar y a mostrar, prestale atención. Quiere decir que sobre eso tenés que trabajar para mejorar, ¿sí? Las condiciones mencionadas son fundamentales para que al recibir feedback es esto que estoy diciendo, tenés colita de chancho, de las personas, uno no reaccione de manera defensiva a lo que escucha. Acá podríamos hacer otro capítulo, otra charla acerca de cómo dar feedback, qué es el feedback y cómo darlo, ¿sí? Hasta que no pasemos de las zonas ocultas a las zonas abiertas, no podrá producirse el compartir verdaderamente percepciones y comprensión entre las personas, ¿sí? O sea que hay que achicar la zona desconocida al máximo posible y abrir la zona abierta lo máximo posible. ¿Para qué? Para lograr esa madurez personal, esa madurez emocional y ese desarrollo personal, ¿sí? Y por último, para cerrar, te dejo un ejercicio individual. Obviamente, como siempre digo, muchas de estas cosas son personales, individuales, íntimas, confidenciales. Si alguno de ustedes quiere compartirla individualmente, confidencialmente conmigo, tienen mi correo electrónico, ahora lo vamos a publicar igualmente. Pero estaría bueno que lo trabajaran para el mejoramiento personal, tanto de ustedes como de sus equipos de trabajo, en sus empresas, en sus ámbitos laborales, en sus emprendimientos, en su familia, en donde ustedes quieran, ¿sí? Ahora que ya tenemos una idea clara sobre qué es la visión personal, te invito a que elabores tu propia visión de futuro. ¿Qué querés para tus 8 áreas de la vida? ¿Sí? Y si no elegís las 8, elegí algunas, pero está bueno que seas consciente que hay varias áreas de la vida. Para tu rueda de la vida. Elaborala pensando en un horizonte de tiempo de 1 año a 3 años, o 5, si te parece bien, y recordá que es tuya. Y no tenés obligación de compartirla con nadie. De todos modos, si así lo deseas, podés compartirla confidencialmente con alguien, tu pareja, un amigo, tu mamá, tu papá, un hermano, con quien sea, ¿sí? Por si necesitas una guía o una tutoría en ayudarte a redactarla, ¿sí? Bueno, te motivo y te induzco a que lo hagas y te deseo éxitos y que esto realmente funcione bien en tu vida, ¿sí?